La sombra del padre, de Jan Dobrasinski. No consiguieron llegar muy pronto a Ascalón. Miriam tenía el pie lastimado. Esperando la curación de la herida, permanecieron 3 días escondidos en el cauce seco del río. Extremadamente preocupado por tener que dejar a Miriam y a Jesús solos en un páramo, José se dirigió al poblado cercano para adquirir provisiones. En la caverna estrecha donde se ocultaban, José arrancó un anillo del collar regalado por Baltasar y a golpes lo convirtió en láminas. Tenía intención de pagar las provisiones con esas láminas. No tenía dinero. Temía además revelar que poseía un collar costoso. Por una laminita pequeña consiguió comprar comida. Preguntaba con sumo cuidado a los jamjarés si no habrían oído que los soldados del rey buscaban a alguien. Sin embargo, los campesinos estaban muy ocupados con su trabajo y no sabían nada de ninguna investigación. Por fin, la hinchazón desapareció de la pierna de Miriam. Podían proseguir su camino. De noche y por caminos inhóspitos, José llevó a los suyos a Ashkelón, llamado Ascalón por los griegos. La ciudad natal de Herodes, situada a orillas del Gran Mar, estaba cuidada con particular esmero por el rey. Herodes mandó edificar en la ciudad numerosos edificios y en especial unas termas hermosas y un amplio estadio rodeado de un verdadero bosque de figuras. Mandó igualmente ampliar y embellecer el templo de la protectora de la ciudad, Afrodita, venerada por griegos y sirios. Para él mismo se hizo edificar un palacio en el que residía por lo menos una vez al año, especialmente en los días de fiesta de la diosa. En estas ocasiones se entregaban a Afrodita unos regalos costosos en su nombre. Debido al culto a Afrodita, Ascalón era una ciudad odiada por toda Judea. La mayoría de los habitantes de la ciudad eran griegos y sirios, aunque no faltaban tampoco judíos. Los griegos gobernaban la ciudad, poseían incluso una autonomía otorgada por el rey. Los judíos, con excepción de los mercaderes opulentos, tenían que hacinarse en su propio barrio. Era una humilde plebe de artesanos. Aquí en Ascalón vivía un conocido de José, el tejedor Atay, a quien José había ayudado en el pasado y, según decía él mismo, quería corresponder a la ayuda prestada. Hacía 2 años que José no veía a Atay, pero estaba convencido de que iba a ofrecerles cobijo. Cuando llegó al barrio judío, los transeúntes le indicaron inmediatamente una casucha mísera donde vivía Atay. Era un antro oscuro lleno de polvo y maloliente. Atay se hacinaba allí con su mujer y sus 9 hijos sucios, mocosos y hambrientos. La pobreza y la miseria reinaban en la casa. Atay estaba enfermo, tosía, tenía fiebre y apenas si podía ganar dinero. Los hijos salían a pedir limosna. A pesar de su miseria, recibió inmediatamente a José. No tenía, sin embargo, nada que ofrecerle fuera de un rincón oscuro en una habitación sucia. Abriendo las manos, decía dolorido: Tú mismo ves cómo estamos aquí. No regatearía nada para ti y los tuyos, pero no tengo absolutamente nada. Tengo la enfermedad, esta metida aquí dentro. Apretaba la mano contra el pecho y no me deja trabajar. Es cierto que tengo unos encargos para maromas de barco, pero cuando empiezo a toser me ahogo. La tos no me deja dormir. En cuanto a la comida, tienes que comprártela tú mismo. Este perro, échalo. ¿Qué ventajas trae un animal impuro? Es capaz de morder a alguien. Miriam protestó calurosamente. Siempre le gustaron los animales y se había encariñado con el perro, sobre todo en los días que tuvo que estar sola en la caverna del cauce del río, durante la ausencia de José. El perro dio pruebas de compañero fiel y de buen guardián, ahuyentando varias veces a unos chacales que merodeaban por el entorno. Jesús le tenía mucho cariño y se negaba a dormir si no veía en la cercanía al perro durmiendo, hecho un ovillo. Atay discrepaba. ¿Para qué este perro? ¿Para qué un perro? Un perro corretea mucho, además come mucho
y cuando no tiene que comer, roba la comida de la gente. Os lo digo, echadlo. Atay, deja que se quede, le rogaba José, viendo la mirada implorante de Miriam. Nos quedaremos poco tiempo en tu casa. El tejedor alzó los hombros. Si os vais pronto, pero tenéis que cuidarlo mucho. A la mañana siguiente de su llegada a Ascalón, José se fue al mercado. Quería comprar comida e informarse sobre el camino a seguir. Paseaba entre los puestos cuando llegaron repentinamente a sus oídos unas palabras que le afectaron profundamente. Un grupo de personas rodeaba a un hombre que contaba algo con viveza. El hombre de su pueblo natal, que surgió de entre los reunidos como una moneda bajo los pies, impulsó a José a unirse a los mirones e incluso a abrirse paso hasta el centro. El hombre que estaba en medio de los reunidos era bajo, pelirrojo y harapiento. Daba la impresión de un vivo. Hablaba gesticulando mucho, diciendo a voz en grito determinadas palabras para causar mayor efecto. Mientras hablaba, sus ojos se movían inquietos en todas las direcciones. Entonces mataron a todos, ¿entendéis? Las palabras se convertían en grito. Toda la estirpe real aniquilada, la estirpe real. Ya no habrá descendientes del rey David. Los oyentes movían la cabeza, repetían las palabras del narrador a los que estaban más alejados. José escuchaba horrorizado. El horror iba acompañado de una sensación de dolor y de un sentimiento de terrible culpabilidad que lo oprimía. Se olvidó de las precauciones. Abriéndose paso entre los mirones, se acercó al hombre que estaba hablando. Le agarró bruscamente por el brazo. No he oído todo lo que contabas, le dijo febrilmente. Repite, ¿qué ha ocurrido en Belén? El pelirrojo retrocedió violentamente. Quería zafarse. ¿Qué quieres de mí? Suéltame. No sé nada de ningún Belén. No decía nada. Contabas lo que ha ocurrido en Belén. Eran cuentos viejos. Suéltame. Intentó soltarse de nuevo. Daba la impresión de que trataba de perderse entre la gente que le rodeaba, como una rata asustada que trata de meterse en el primer agujero que encuentra. Pero José le sujetaba firmemente. Dijiste que la estirpe real de David ha sido asesinada. ¿Quién lo decía? Yo no dije nada semejante. Te he oído, no mientas, repítelo. El otro intentó soltarse otra vez. Al no conseguirlo, cambió de proceder. Le hizo a José una mueca de entendimiento. Con un ligero movimiento de cabeza le hizo una seña para que juntos se alejaran del tumulto. Apenas salidos del cerco de los mirones, el pelirrojo emprendió una carrera arrastrando a José detrás de sí. Daban vueltas entre los puestos, se colaban por entre piezas de tejido rayado que los vendedores habían colgado sobre los travesaños, pasaban entre filas de sandalias colocadas en el suelo. Por fin se encontraron lejos de los otros. El hombre pequeño que tiraba de José se detuvo bajo un pórtico que circundaba la plaza del mercado, en un lugar totalmente desierto. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Preguntó. Contaba lo que había oído yo mismo. Tal vez no sea cierto. Cuéntalo otra vez. Los pequeños ojos del pelirrojo observaban a José. Te digo que solo contaba lo que me había dicho la gente. Hay muchos que disfrutan escuchando chismes y te dan unos céntimos. ¿Eres de Judea? Inclinó la cabeza preguntándole a José de sopetón. Vivo en Galilea. No hablas galileo. Eres de Judea. ¿Pero no serás espía? ¿De dónde te han venido esas ideas? No tienes aspecto de espía. No dejaba de observar a José. Realmente tienes aspecto de tonto. Hay que ser tonto para preguntar cómo lo has hecho. ¿No sabes que está lleno de espías? Quería enterarme de todo. Querías, levantó los hombros. ¿Qué es lo que te ha excitado tanto? Se le encogió la cara en una sonrisa sardónica. ¿No sabes lo que les espera a los que quieren saber demasiado? Los pequeños ojos agudos del hombre estaban fijos en José. Se notaba que el miedo le había abandonado por completo.
En la expresión de la cara se podía percibir la astucia. Extendió la mano, frotando repetida y significativamente 2 dedos entre sí. José cogió la bolsa y le dio unos haces. El hombre miró las monedas de cobre. Con gesto displicente los guardó en su cinturón. Por este dinero no te diré gran cosa, añadió. Me has privado de una ganancia. Los otros me habrían dado más. Cuando me cuentes todo lo que sabes, te daré más. Entonces escucha. El pelirrojo se inclinó sobre José. Hablaba en voz baja, casi en un susurro. La gente cuenta que los soldados del rey llegaron a Belén y mataron a todos los niños varones. Es espantoso. El hombre, con un gesto brusco e inesperado, se zafó de José y dio un salto hacia atrás, pero no escapó. Parado unos pasos más lejos, vigilante, pronto a la huida dijo: si quieres saber más, dame un estáter. El precio era elevado, pero José sentía que tenía que oírlo todo. ¿Dirás todo lo que sabes?, preguntó. Paga primero. José metió la mano en la bolsa para buscar la moneda. En la caverna donde se quedaron esperando la curación del pie de Miriam, hizo varias cucharas y otros objetos menudos. Gracias a su venta disponía de algún dinero y no tenía que pagar con las láminas de oro, lo que complicaría la transacción y llamaría la atención. Extendió la mano con la moneda hacia el hombre, pero el otro retrocedió. Si quieres que hable, déjalo sobre el muro. Allí, dijo, y retírate. Cuando José hubo retrocedido, el otro dio un salto como un gato arrojándose sobre un ratón. Agarró la moneda, colocándosela de nuevo en una distancia prudente para que José no pudiera atraparlo. Escucha, judío, ya que te interesa tanto, le dijo. Los soldados que llegaron a Belén buscaban a cierto niño. Se dice que es un infante real, que vinieron a buscar unos emisarios del rey de los partos, pero no encontraron al niño. Sus padres habían huido con él. Entonces, por rabia, mataron a los demás y siguen buscando a los que han huido. Recorren los caminos preguntando por una familia con un niño pequeño. Prometieron una gran recompensa. Al pronunciar las palabras, los ojos del hombre brillaron de forma extraña. José lo notó y sintió miedo. Trataba de ocultarlo, pero el otro debió de percibir algo, ya que lanzó maliciosamente: los encontrarán aunque se escondan bajo la tierra. Con una voz a la que se esforzaba en dar un tono de completa indiferencia, José preguntó: ¿y eso es todo lo que has oído? ¿Y qué más querías saber? Intentando siempre demostrar indiferencia, alzó los hombros, se volvió sobre sus talones y salió debajo del pórtico. Pero en cuando miró hacia atrás, vio que el hombre lo observaba. Enseguida, tal como hizo el otro antes, empezó a dar vueltas entre los puestos del mercado. Antes de regresar a casa, anduvo mucho tiempo por las calles, comprobando continuamente si no veía al pelirrojo en la cercanía. No lo vio. A pesar de eso, regresó a casa de Atay lleno de inquietud. Estaba muy dolido y desesperado. La atenazaba de nuevo una especie de sentimiento de culpa. Sus hermanos le trataron de modo indigno. Sin embargo, eran sus hermanos. Además, resultó que sus temores eran fundados. Si no hubiera venido, esta tragedia espantosa no habría caído sobre su estirpe. Estaba sentado, abatido por estos pensamientos. No los compartió con Miriam. No quería alarmarla. Había en él otros sentimientos poco claros. Se daba cuenta de que sus hermanos eran más culpables para con ella que para con él. Ella no dijo, por cierto, nunca ni una palabra desconsiderada contra ellos. Incluso le refrenaba a él su cólera. Casi temía oír de nuevo sus palabras justificadoras de lo ocurrido, y es lo que no quería oír, y menos de ella. Pero se ve que Miriam notó por su aspecto y su conducta que había sucedido algo poco común. No le preguntaba. Sirviéndole y tratando de mostrarle su amor en cada gesto, esperaba con paciencia. Era siempre igual desde que la conocía, llena de paciente bondad. Cuando la veía así,
No se sentía con fuerzas para ocultarle algo. Se acordaba de su decisión de dejarle a ella la dirección de sus vidas. La llamó y en susurro apagado le contó todo lo que había sabido por el pelirrojo. Ella le miraba con los ojos muy abiertos. «Oh, Adonai», exclamó en voz baja, «¿todos los niños varones? Ellos vinieron a buscarle a él, seguro». Los ojos de Miriam corrieron hacia Jesús, que jugaba sin ruido con un animalito que José le había hecho con un trozo de madera. «Sí, vinieron por él», corroboró sus palabras. Le pareció que la mujer temblaba, pero se dominó enseguida. Su mano buscó la cabecita del niño sentado en el lecho. Sus dedos alisaron cariñosamente el pelo del pequeño. «Tenemos que huir más lejos», dijo ella. «Tenemos que hacerlo», asintió él. «Pero quizá no ahora. Me parece que es preferible quedarnos durante un tiempo en casa de Atay. No buscarán sin fin. Haremos lo que decidas». «Oh, qué pena me dan esas madres, esos padres», suspiró. «Mis hermanos tenían razón en tener miedo. No pudo mantener por dentro su amargura. Él no les avisó. Es cierto que eran malvados. Estaba enfadado con ellos, molesto, pero quizá sintió sobre su mano el toque de los dedos de Miriam. «No deberías hacerte reproches», le dijo. «Pero tú te das cuenta, Miriam, de lo que significa la muerte de un hijo», exclamó. Ella no contestó enseguida. Guardó silencio durante un momento. Volvió otra vez la vista sobre el niño, que hacía girar entre sus deditos la cabrita de madera. José notó cierta neblina en sus ojos. Se arrepintió de lo dicho. «Hice mal diciendo esto», susurró. «Seguro que lo entiendes. Es un dolor terrible, el más terrible. Muchas veces pienso en Abraham y en Sara». Ahora los dos miraron al niño. «El Altísimo no lo podía querer», dijo él. «Él lo protegerá siempre». Miriam sacudió fuertemente la cabeza. «No sé, José, no sé y no quiero saber. Será lo que él quiera. Yo no deseo más que una cosa: confiar siempre y creer siempre que lo que sale de su mano es lo mejor. La muerte de un hijo no es un bien. En cuanto a Abraham, solo se trataba de una prueba. ¿Y si fuera el último recurso para inclinar la balanza? ¿El decisivo cuando todos los demás han fallado?» Dejó descansar su mano sobre el brazo de José, como si este pensamiento fuera para ella un descubrimiento inesperado. «Tal vez aquellos niños han salvado con su muerte a tus hermanos, José». Tal como se lo había dicho a Miriam, estaba convencido de que no convenía por el momento abandonar la ciudad. En casa de Atay estaban ocultos. Había que permanecer algún tiempo en este escondite hasta que terminaran de buscarles. Después de su conversación con el pelirrojo, prefirió, sin embargo, no aparecer por el mercado. A la noche le hizo una seña a Atay y le sacó a un pequeño patio fuera de la casa. Hasta entonces no le había contado al tejedor los motivos que le obligaban a emprender viaje a Egipto. Prefirió no decírselos ahora tampoco. «Escucha, Atay», le dijo, «quiero pedirte algo. Nos has dado hospitalidad y te estamos muy agradecidos por ella. Esperaba seguir el viaje mañana, pero llegué al convencimiento de que estaría mejor si pudiéramos quedarnos unos días más en la ciudad. Quisiera que mi mujer descansase». «Si lo has decidido, José, quedaos». «Te lo agradezco, pero me doy cuenta de que somos un estorbo para ti. Quisiera recompensarte de algún modo estas molestias. Se me ocurrió una idea. Estando hoy en el mercado me he convencido de que los de Judea no son muy bien vistos aquí». «No lo son. Nosotros aprendimos a convivir con los infieles. La gente de Judea suele discutir. Terminan siempre riñendo y pegándose. Acaban a veces en batalla campal con muertos.
El gobierno está en manos de los griegos y cuando ocurre algo semejante se vuelven entonces contra todos nosotros. Los soldados de Herodes van también en ayuda de los Joyim. Ya ves, soy forastero y llamo la atención. Sería mejor que fueras tú quien hiciera las compras de comida. Sé que te es difícil alimentar a tu familia. Te lo ruego, coge este dinero, compra con él comida para los tuyos y para nosotros. Puso en la mano encallecida de Atay 3 chapitas de oro del aro aplastado. El tejedor miraba el oro en silencio. Luego empezó de repente a temblar todo entero. ¿Qué me has dado, José? No tengo dinero, solo tengo estos trocitos de oro. No he visto en mi vida semejante riqueza. Hiciste mucho por nosotros. Lo que hice no vale siquiera un granito de este oro. La bondad no se mide con oro. Lo recibimos y queremos compartirlo contigo. Atay no dijo nada más. Los ojos le brillaban como si tuviera fiebre. Seguía de pie, temblando con las chapitas de oro en la mano. Queriendo tranquilizarle, José le preguntó, ¿no habrás oído que los soldados de Herodes buscan a alguien en la ciudad? Pero el tejedor miró a José con una mirada inconsciente. ¿Buscan? No sé nada, no he oído. Que el Altísimo os premie por lo que habéis hecho por mí y mis hijos. Que la bendición del Eterno, Shekinah, esté sobre vosotros y vuestro hijo. Estuvo un buen rato expresando en voz alta su agradecimiento y las bendiciones. Cayó la noche, pero Atay no dormía. A la luz de la linterna, José veía al tejedor paseando entre las esteras donde dormían sus hijos. Estaba hablando solo. Por la mañana temprano ya estaba preparado para ir al mercado. Se llevó con él a su hijo mayor cargado con una cesta grande. A la hora de la comida, el chico volvió solo. Dijo que perdió a su padre en el mercado. Atay no volvió hasta la noche. Cuando anocheció y el tejedor seguía sin regresar, todos en la casa fueron presos de inquietud. La esposa de Atay vino llorando a Miriam, que tuvo que tranquilizarla. El más asustado era José. Tenían la absoluta certeza de que la desaparición de Atay tenía alguna relación con el oro que le había entregado. Era noche cerrada cuando chirrió el portillo y se oyeron unos pasos inseguros y unos sollozos. Atay entró en la casa bamboleándose y sollozando. Desprendía olor a vino, llevaba la cara ensangrentada y la túnica rota. Volvió sin manto. No trajo ni el cesto ni la comida. Cuando estuvo en medio de la habitación, cayó de rodillas. Gimiendo y lamentándose, golpeaba con la cabeza la tierra batida. Se despertaron los niños y empezaron a chillar. La esposa de Atay se precipitó hacia su marido. Viendo su desesperación, empezó ella también a llorar y mesarse el cabello. Nadie sabía lo que había ocurrido, y sin embargo, todos presentían que había caído sobre la casa una terrible desgracia. José, sentándose en el suelo al lado de Atay sollozante, trataba de averiguar el motivo de su desesperación. No fue fácil. El otro gemía, pero poco a poco se podía sacar de sus palabras entrecortadas. Finalmente José comprendió lo que había ocurrido. El tejedor había presumido en el mercado con sus chapitas de oro ante unos conocidos que encontró. Los otros le convencieron para que los acompañara a una tasca. Bebió y el vino se le subió a la cabeza. Se olvidó de todo. No recordaba siquiera lo que había hecho, lo que él había dicho, ni lo que habían dicho los otros. Cuando recobró el sentido, estaba solo en la calle. Sus amigos habían desaparecido. En cambio, fue agredido por unos malhechores. Estos le hirieron, le robaron el manto y el dinero. A medida de que oía la historia de Atay interrumpida por sollozos, José sentía un espanto creciente. No tenía dudas de que Atay debió de hablar en la tasca de las personas que le dieron el oro. Les había traicionado. Montó en cólera contra el pordiosero que se revolvía en el suelo. Para él era una pérdida de dinero, pero para ellos era una condena a muerte.
Los que habían escuchado a Tai colegirían con toda certeza la relación entre la gente que se ocultaba en la casa del tejedor y los fugitivos buscados por los soldados. Desde el momento de su encuentro con el pelirrojo, José se daba cuenta de la proximidad del peligro que se cernía sobre ellos, pero la casa le parecía buen escondite. Ahora se sintió como un animal acosado, a cuya madriguera se acercan los enemigos desde todas partes, como si de repente el rincón más oscuro donde estaban ocultos fuera iluminado por una multitud de teas. Estaba sentado con la cabeza apoyada en la mano, cuando oyó a sus espaldas la voz suave de Miriam. ¿Estás muy enfadado con este pobre hombre? ¿No has visto lo que has hecho? Él no bebe nunca y no conoce la fuerza del vino, y los otros quizá habrán querido emborracharle adrede. Seguro que ha hablado de nosotros. Él mismo no se acuerda ahora de lo que ha dicho. Se alegró con el dinero. El hombre no sabe alegrarse en solitario. Quiere compartir su alegría con otros. Además, no sabía que tenemos que ocultarnos. Lo defiendes. Ya te he dicho lo que me contó aquel. Nos buscan. Han fijado una recompensa. Quizá esta misma noche. Levantó sobre ella una mirada llena de angustia. Se excitaba con sus propias palabras, pero la cara de Miriam permaneció tranquila. Aquel que te previno allí, en Belén, no vino a verte. Esto significa que nos queda tiempo para la huida. Influido por sus palabras, José se iba sosegando. Tenemos que huir cuanto antes, le dijo, pero no tenemos comida para el viaje. Este debía haberla comprado. No lo culpes más. Todavía tenemos ese collar. Bastará para nosotros y para dejarles a ellos. ¿Quieres que le dé otra vez? A él lo desperdiciará. No lo desperdiciará ahora, estoy segura. Y ellos esperaban la comida. Y los niños están hambrientos. Te lo ruego, José. No ruegues. Una sola palabra tuya basta. Aunque la conversación con Miriam atenuó en él su temor febril, no perdió la sensación de que la tierra ardía bajo sus pies. Era muy extraño, y sin embargo se repetía. Cuando amenazaba un golpe inesperado, el Altísimo venía en su ayuda poniéndoles en guardia, pero no hacía más. Le dejaba la mano libre. A él le dejaba el papel del padre. Sacó el collar escondido en el fondo de la alforja y arrancó otros 2 aros. Luego recogió su modesto equipaje. Podrían emprender el viaje incluso enseguida, pero José decidió más conveniente salir al mediodía, cuando sobre la ciudad caía un calor tórrido y la gente buscaba la sombra. Por la mañana, mientras el frescor de la noche se mantenía entre los muros, las calles estaban llenas de gente. La puerta de la ciudad estaría probablemente atestada de una multitud de ociosos. Podían tropezar fácilmente con el pelirrojo harapiento y él, volviéndoles a los tres, se daría cuenta inmediatamente de quiénes eran. Pero las horas de espera transcurrían inquietas. El corazón le latía más deprisa cuando se oían pasos en la calle cerca de la casa. José estaba sentado, tenso, pronunciando Veracot. Atay, después de llorar largamente, se durmió y seguía durmiendo con fuertes ronquidos y gimiendo en sueños. Al acercarse el mediodía, José le despertó. Levántate, quiero decirte algo. El tejedor esperaba con la cabeza muy baja. Se apretaba las manos y retorcía los dedos. He decidido partir ahora, enseguida. Tiene razón, José, balbuceó. Debéis partir cuanto antes. ¿Sabes algo? Sí, os buscan a vosotros. ¿Y tú has hablado? Se pasaba la mano con los dedos contraídos sobre la cara como si quisiera despellejarse. No sé, no sé lo que he dicho, pero además no me lo habías advertido. ¿Cómo podía yo saberlo? Solo cuando empezaron a hablar del asesinato de los niños, de los soldados, de la recompensa. Idos,
Idos cuanto antes. Me lo perdonaría si os sucediera algo. Lo reconozco. La culpa es mía por no haberte dicho nada. Debía haber confiado en ti, haberte dicho por qué huimos y a dónde nos dirigimos. No me digas a dónde vais. Soy un hombre débil. No quiero saberlo. Bien, no te diré nada. Solo quiero darte las gracias por recibirnos en tu casa. No me des las gracias. He perdido tu dinero. Mi mujer decidió que te entregara la cantidad que perdiste. Ten. Oh, Adonai, exclamó alzando las manos por encima de su cabeza. Tu esposa es una mujer como no he visto nunca. No hay otra como ella en el mundo. Mis hijos podrán comer. Sois caritativos. Que el Altísimo os guarde y yo os he traicionado. Me has dicho que no sabías lo que decías. No sé, no recuerdo, pero ellos repetían continuamente que los soldados os buscan y que ofrecen una recompensa. Si os ven en la calle, por eso he escogido el momento en que el sol está muy alto. Que el Altísimo os guíe, que os ayude por vuestra caridad. Llegó la hora cuando caía sobre la ciudad un calor tan fuerte que aplacó incluso la brisa procedente del mar. A esta hora, cada hombre y cada animal buscaba refugio en la sombra. José sacó el asno fuera, ayudó a Miriam a montar en la grupa, le entregó a Jesús. Todos se cubrieron la cabeza con unos pañuelos. Atay entreabrió el portillo y miró a ambos lados. La calle estaba desierta. José salió llevando el asno por la muserola. El perro seguía detrás con el rabo entre las patas. Por todas partes las callejuelas por las que pasaban aparecían vacías. Eran tan estrechas para impedir que los rayos del sol llegasen hasta el fondo. Pero pese a la sombra, el aire canicular era asfixiante. A lo largo de las paredes, algunas personas echadas estaban durmiendo. Cuando se acercaba a una esquina, José se paraba y con precaución asomaba primero la cabeza. Proseguía el camino cuando se veía ningún movimiento en la calle. Consiguieron cruzar así todo el barrio judío. Ahora se acercaba a la puerta de la ciudad. Delante había una plazoleta, pero no divisó a nadie en ella. En la puerta misma no vio a nadie tampoco. Miró a Miriam, miró al niño, que no dormía, y seguía con sus grandes ojos negros. Suspiró para sus adentros y echó adelante. Cruzaron por medio de la plazoleta con la sensación de cruzar una hoguera. Ya estaban en la sombra de la puerta. José se estremeció al advertir inesperadamente una centinela sentado en el suelo, pero dormía con la cabeza apoyada en la lanza. Cruzaron la puerta sin ruido y se encontraron otra vez al sol, ya fuera de la puerta. José volvió la cabeza atrás una vez más. Nadie les observaba, nadie les seguía, nadie les llamaba. A pesar del calor, anduvieron varios estadios por la carretera totalmente desierta. No se dirigieron ni una sola palabra. Luego José divisó en un lado un bosquecillo de palmeras. Se desvió de la carretera a la sombra de los árboles. Había allí incluso un pequeño manantial. Ahora pudo respirar aliviado. Hasta entonces había caminado maquinalmente sin casi atreverse a respirar. Se sentía feliz y orgulloso. El plan dio resultado. Había salido de la ciudad sin ser vistos. Lo que parecía tan difícil y peligroso resultó ser fácil y sencillo, pero refrenó de inmediato los sentimientos que le ensanchaban el pecho. No he sido yo, pensó, ha sido él. Yo soy la sombra que ha de ocultar su omnipotencia. No me puedo apropiar lo que no me pertenece. Ayudó a Miriam a apearse. Dijo, creo que debemos quedarnos aquí hasta el atardecer. Descansarás, dormirás. Por la noche seguiremos adelante. No por la carretera, sino por allí. Señaló la dirección con la mano, bordeando las colinas. El viaje puede ser duro, pero al clarear el día llegaremos al río fronterizo.
Estará bien lo que decidas, dijo ella. Yo decido, pero él nos guía. Por eso hemos escapado del peligro. Así es como dices, le sonrió un poco Miriam. Y siempre ocurre así. ¿Te duele ser solo una sombra? Le preguntó como adivinando sus pensamientos. Oh, José, cada una de tus fatigas y preocupaciones son fatigas y preocupaciones de un padre verdadero. Él te necesita de verdad. Él es así. Todo lo puede hacer solo y sin embargo quiere nuestra participación. Las estrellas brillaban sobre sus cabezas, desplegando hacia el suelo una cortina centellante de plata, de hilos parpadeantes de luz. Reinaba el silencio y solo llegaba desde el mar el fragor de las olas rompiendo contra la costa rocosa. De aquella parte soplaba un viento fresco, pero vivificante. Hacía varias horas que estaban en camino, orientándose por las estrellas y la línea de los montes que corrían paralelos al mar. El asno, descansado, caminaba con gallardía sin necesidad de ser animado. El perro correteaba alrededor de ellos. Ya desaparecía en la oscuridad dejando oír únicamente sus ladridos fuertes. Ya pasaba corriendo a su lado semejante a un pájaro asustado que levantaba el vuelo debajo de los pies. A veces tropezaba con algún animalejo al que perseguía gruñendo quedamente. Miriam iba montada en el asno con su hijo en brazos. Mientras descansaron en el pequeño palmeral, Jesús apenas durmió. Estuvo jugando. Había dejado de ser ese niño pequeño que dormía continuamente. Se había convertido en un chaval sensato, sereno, despierto, que disfrutaba mirando todo y preguntando por todo. José le observaba mucho. Jesús recordaba a su madre incluso por el carácter. Lo habitual coexistía en él con algo inhabitual e inaccesible. Ayer mismo lo estuvo observando mientras jugaba con los hijos de Atay. En la calleja estrella, donde los rayos del sol caían oblicuamente formando un revoltijo nebuloso de luces y sombras, se movían las siluetas de los niños jugando. La silueta del niño era visible a un lado. Era demasiado pequeño para tomar parte en el juego, y sin embargo, participaba en él observando con curiosidad los movimientos veloces de los niños mayores. A veces, entre las risas infantiles, José percibía su risa. Se reía como su madre, sereno, alegre, nunca maliciosamente. Cuando le llamó, le preguntó, ¿te has divertido mucho? Ellos saltaban y yo me reía, contestó con su lenguaje infantil. Ven, mamá está esperando. Tienes que lavarte y comer. Nunca se escapaba ni ponía mala cara cuando se le pedía que dejara el juego. Bastaba decir, mamá está esperando, para que lo abandonara todo inmediatamente. Contaré a mamá que Jesús ha reído, balbuceó poniendo su manita en la de José. Ven, Cadú, mamá está esperando. Ven, llamó al perro. Tienes que lavarte. Al perro le llamó Cadú. El perro que se había encariñado tanto con ellos, se había encariñado mucho más con el niño. No gruñía ni ladraba nunca. Cuando los deditos de Jesús en una caricia cálida le tiraban de los pelos, seguía echado dócilmente y solo movía los ojos para mirarle. Con el chico hacía gala de una paciencia inagotable. Cuando el niño despertaba, le buscaba enseguida con la mano. Cadú, cansado de jugar, ahora dormía. Miriam permanecía rígida y vigilante sobre el asno. La miró a la cara de refilón y le pareció notar un movimiento imperceptible de los labios. Recitaba probablemente sus veracot. ¿Estás rezando? Preguntó. Estoy rezando. Le doy las gracias al Altísimo. Quedan muchos peligros por delante. Él los conoce. No quiero pensar en lo que hay delante. Le doy gracias por lo recibido ya. Por él, con movimiento de la cabeza señaló la cabecita del niño apoyada sobre su pecho. Por las estrellas que nos iluminan el camino, por el asno que camina con tanta gallardía. Yo, sin embargo, he de pensar en lo que hay delante, reflexionaba José.
No había amargura en este pensamiento. Le causaba alegría que la muchacha amada tuviera tanta confianza y no fuera temerosa. Ella vivía siempre de cara al momento presente. Él, sin embargo, tenía que vivir de cara al futuro. Debía prever cada uno de sus próximos pasos. Reza también, le dijo, para que tampoco ahora nos falte su ayuda. ¿Cómo podría faltarnos? La voz de Miriam denotaba estupefacción. No, claro que no, admitió. Yo también creo que estará siempre con nosotros, pero cada instante acarrea nuevos peligros. Habrá que decidir. Sin duda sabrás actuar. Guardó silencio. Ella tenía razón, reconoció él. Puesto que él me encomendó hacer el papel de padre, está indudablemente a mi lado, pero yo no lo percibo. Los temores me asaltan continuamente, la sensación de impotencia. Nunca sé con certeza si el camino escogido es el que debía haber tomado. Sintió sobre su brazo la caricia de la mano de Miriam. Te preocupas por nosotros, le dijo con una voz llena de amor. Por ti también tengo que dar gracias continuamente. Me preocupo dentro de mis capacidades, pero cuando llega el momento decisivo, él coge las riendas de mis manos en las suyas. La mano de la mujer se apoyó en su brazo con más fuerza. Se comporta como padre, no solo suyo, indicó a Jesús, sino también tuyo y mío. Seguían avanzando bajo la bóveda del cielo incrustada de estrellas. Los caminos que tomaban estaban desiertos. Pasaban por aldeas dormidas. En medio de los montes ladraban los chacales y sus ojos relucientes les acompañaban sin cesar. Ahora el perro no se alejaba. Se quedaba al lado del pollino, vigilante, con las orejas tiesas. A veces gruñía quedamente. El cansancio se apoderaba lentamente de ellos, pero el cielo encima de los roquedos que se veía más allá de los montes empezaba a clarear. Los contornos de los montes se hicieron visibles. Las estrellas se apagaban a oriente. Las demás perdieron su fulgor vítreo. El silencio parecía aún más profundo. Dejaba apreciar un rumor del mar tan uniforme que se fundía con el silencio. De alguna granja se habían pasado, les llegó el canto de un gallo. La noche se replegaba en el suelo semejando un abrigo que resbala por los hombros. Subido en un altillo, José miraba en todas las direcciones. La ciudad amurallada que tenía a sus espaldas era Gaza, sin lugar a dudas. La línea de vegetación que cerraba el paso debía ser la línea del río fronterizo. Faltaba poco para llegar a ella, pero ya era de día y ellos estaban en un espacio abierto. La pista de Gaza a Beersheba les separaba también del río. Para llegar a la frontera tenían que cruzarla. A ambos lados de la pista había un terreno despejado y yermo. Después de abandonar la línea de los montes donde se encontraban en aquel momento, no podían encontrar ningún sitio para ocultarse. Quedarse donde estaban o seguir adelante, tenían que tomar de nuevo una decisión. Es tan difícil descubrir la voluntad del Altísimo en asuntos tan sencillos, pero habían emprendido el camino sin agua ni provisiones. Quedarse un día entre las rocas sin comer ni beber, sobre todo para el niño, iba a ser muy penoso. Convendría más bien, a pesar del cansancio, llegar cuanto antes hasta el río, cruzarlo y descansar en la otra orilla. ¿Pero qué iban a encontrar allí? Sabía una cosa, que al otro lado del río empezaban las tierras del reino nabateo. El rey nabateo era aliado de Herodes, pero José pensaba que en la otra orilla podrían buscar ayuda por las aldeas y los poblados sin tanta precaución. Hubiera preferido tener ya el río a sus espaldas, pero estaba intranquilo por si era la impaciencia la que les estaba imponiendo la decisión. Estaba cansado, y qué cansada debía de estar Miriam. Ella no se lo dijo, pero lo adivinaba por el aspecto de su cara. ¿Y cómo será la travesía? Allí donde iba a cruzar el río con los suyos no había ninguna senda.
Para llegar a la pista utilizada por la gente, tendría que desviarse muchos estadios hacia el sur. Tropezaría con caminantes y quién sabe si no toparía también con soldados. La pista podría estar bajo vigilancia. Quizá los que los buscaban en Ascalón les estaban esperando en el río. Los pensamientos le revoloteaban en la cabeza como pájaros cogidos en una jaula buscando en vano una salida. Sin embargo, tenía que tomar una decisión. Tenía que imponer su decisión al Altísimo. Antes de bajar hasta donde estaban esperando su esposa y el niño, volviendo a la cara hacia los montes tras los que, allá lejos, estaba Jerusalén, recitó una corta oración. Oh Señor, tú que envías la paz al corazón del hombre, haz que la decisión que vaya a tomar sea conforme a tu voluntad. Bajó del altillo. Miriam, sentada en el suelo, alimentaba a Jesús con algún resto de comida que habían traído con ella. El asno mordisqueaba unos hierbajos secos y míseros que despuntaban entre las rocas. El perro, echado con la lengua fuera, jadeaba. Miraba con envidia el trozo de torta en la mano de Jesús. ¿Y qué has decidido?, preguntó Miriam, levantando la vista sobre José. Estuvo un momento retorciéndose dolorosamente las manos. Me parece que hemos de realizar un esfuerzo más, llegar hasta el río y pasar a la otra orilla. Esto puede ser duro, muy duro. Si consideras que tenemos que hacerlo, vamos. Se volvió hacia Jesús. ¿Has comido ya, hijito? Él levantó los ojos para mirarla. No he comido. Mamá tiene hambre. Cadu tiene hambre. Padre, Cadu y yo comeremos cuando crucemos el río. Pero tú tienes que comer ahora, porque ya seguimos adelante. ¿No estarás demasiado cansada?, preguntó José en voz baja. Descansaremos al otro lado del río. Oh, si estuviera seguro. Tienes que estar tranquilo, José. Mira lo contento que está Jesús porque nos ponemos en marcha. No se montó en el asno, sino que sentó a Jesús sobre su lomo. El niño se divertía yendo solo. Refregaba con sus pies desnudos el lomo velludo del animal. Se reía feliz. Como siempre, estaba alegre y radiante. El sol apareció detrás de los montes e inmediatamente su ardor contuvo y apagó la fresca brisa marina que habían sentido durante la noche. La llanura pedregosa perdió rápidamente su frescor. Llegaron a la pista. Formada con grandes losas, les cortaba el camino con una línea recta y uniforme. Antes de cruzarla, dejó a los suyos ocultos detrás de una zarza cubierta de flores rosas y salió solo a la calzada. La pista estaba desierta y solo allá, en la lejanía, le pareció vislumbrar unas siluetas humanas en movimiento. Le hizo una señal a Miriam. Cruzaron la pista como si traspasaran el umbral de una puerta. La tupida pared vegetal que crecía a la orilla del río ya no estaba lejos, pero el espacio que le separaba de ella estaba completamente despejado. Aunque se daba cuenta de que el apremio cansaba a Miriam, la obligó a caminar deprisa. Se acercaron jadeantes a los matorrales espinosos, intrincados, después detrás de los cuales llegaba el olor refrescante del río. Al llegar a la proximidad de las zarzas, José volvió la cabeza y quedó petrificado de espanto. Allí donde habían cruzado la pista, había 3 jinetes. No avanzaban, estaban parados con la cabeza mirando en dirección al río. Le parecía que les estaban mirando. Lo más inquietante era que estos hombres no montaban asnos, sino caballos. Más deprisa, rezongó entre dientes. Más deprisa, tenemos que bajar cuanto antes al río. Pero los matorrales espinosos formaban una pared compacta imposible de atravesar. No había ningún sendero para cruzarla. Quedaba un solo remedio: meterse entre las zarzas. José, apartando las ramas, intentaba hacer pasar al animal que se negaba a dar un paso. Miriam envolvió completamente a Jesús en el manto, incluso la cabeza, y cogiéndole en brazos se adelantó la primera.
José veía las espinas desgarrándole la ropa, lacerándole los brazos. En la túnica de la mujer aparecieron unas manchas rojas. Cubrieron al niño con su cuerpo. Consiguió llegar hasta el río. El asno seguía oponiéndose a meterse entre las zarzas. Luchando con el animal testarudo, vio, por encima de su cabeza, que los tres hombres que antes estaban parados en la pista la habían abandonado para dirigirse ahora hacia el río. No iban deprisa y, sin embargo, parecían moverse siguiendo sus pasos. Había algo extrañamente amenazador en este lento caminar detrás de ellos. El sol se reflejó en algo que llevaban en la cabeza. Brilló como un relámpago. Debían de ser cascos. Entonces eran soldados. El pánico se apoderó de José. Con una violencia inusitada, dio un tirón al asno. El animal, sorprendido por esta brusquedad, cedió finalmente. Seguía ahora a José dejando en las espinas puñados de su pelo. José llevaba también los brazos y la espalda llenos de rasguños, pero habían conseguido cruzar la barrera de zarzas. El río corría por un cauce profundo. El agua turbia bajaba lentamente. No obstante, José estaba seguro de que no iba a tropezar con una poza. Crucemos, dijo, deprisa. Alguien viene detrás de nosotros desde la pista. No sé lo que significa. La sangre corría por los brazos de Miriam. Una espina la hirió en la frente, justo en la base del pelo. La gota roja oscura coagulada encima del arco ciliar semejaba a una joya colgada. José trataba de no mirar las manos y los pies ensangrentados de Miriam. Él mismo sentía dolor por los múltiples rasguños. Incluso en el pelo claro del asno hicieron su aparición unas manchas rojizas. Se adelantó el primero en el río, tanteando el fondo con un palo. El agua le llegaba a la cintura. Llevaba al asno con Jesús montado encima. Miriam caminaba al lado sujetando al niño. El agua se hizo más profunda. Llegaba a los pies del chiquito. Jesús inclinaba, metía la mano en el agua y riendo salpicaba alegremente por todos lados. La madre que caminaba a su vera no dejaba de hablarle. Conversaba tranquila y alegremente como si tomara parte en su juego. Parecía no sentir el dolor que le causaban las heridas en el cuerpo al contacto con el agua. Jesús dejó de salpicar de repente. Mirando a su madre, vio suspendido encima de su ojo derecho el colgante de grana. Extendió el dedito y tocó la frente de Miriam. «Mamá, ¿duele? Mamá, ¿duele?», preguntaba. «No, no duele», le tranquilizaba ella. Pero él, como si no creyera sus palabras, tocó delicadamente con el dedito la gota de sangre, llevándola luego a su propia frente. «Duele», dijo. La profundidad del agua disminuía a cada paso. Llegaron sin dificultad a la otra orilla. Esta era más alta y más abrupta, dejando al asno para que se las arreglara solo para salir del agua. Se fue presuroso en ayuda de Miriam. Sus ropas empapadas de agua parecían muy pesadas. Por suerte, la orilla meridional del río no tenía tanta vegetación como la del norte. En cuanto salieron del río, Miriam se sentó agotada en el suelo. Jesús saludaba al perro que había cruzado primero el río a nado y les estaba esperando en la ribera opuesta, meneando alegremente el rabo. Al llegar a la orilla, José volvió la vista atrás. Como no podía ver nada, trepó a un montículo pequeño. Allí, de pie, observaba el ribazo de enfrente. Los otros acababan de llegar a la pared de zarzas. Eran soldados. Uno se quedó en su silla. Dos habían desmontado y con ayuda de sus espadas se abrían paso.